El aumento de recursos humanos. Yo siento que, si bien tenemos que mejorar el traslado de las muestras, habría que ver si una persona en una unidad se pone un laboratorio para poder hacer la identificación de los casos lo más rápido posible. Pero también hay lugares donde el recurso humano es mínimo, pero queremos que haga todo. Y si queremos, todo es prioritario. La tuberculosis es prioritaria, la VIH es prioritaria, la planificación es prioritaria, la muerte materna es prevenible, todo lo queremos y el recurso es limitado. Yo sé que hay problemas económicos, nacionales y toda la cuestión, pero habría que ver si también se fortalecen los lugares claves, porque ya se conoce dónde hay mayor incidencia de casos. Y también la unidad de tuberculosis, bueno, repican, dan misa y hacen todo, ¿verdad? Habría que ver si en un análisis posterior también ven la necesidad de los recursos humanos. Es básico. Sin eso, no funcionamos. Parte de la respuesta nacional ha sido absorber a los recursos que antes habían sido contratados con fondos del Fondo Mundial, ¿verdad? Y tratar de fortalecer algunas de las otras áreas, pero con propiedad será el doctor Garrett en alguna de ellas. Yo creo que se ha hecho en el último año a nivel del sistema penitenciario cosas que no esperábamos. Por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos donó ambulancias y equipos de INESTER para montar el laboratorio dentro del sistema penitenciario con pruebas moleculares. Y Justicia contrató cerca de 50 a 60 recursos adicionales para trabajar al interior de los penales y hacerle frente a la verdadera crisis de tuberculosis al interior. Nosotros hemos incluido mucho en el tema de la formación de recursos, en las capacitaciones, y el tema no es la superespecialización, sino la horizontalización. Y en eso es el único país que tiene el comité de docencia y la aplicación de la regulación en que todas las escuelas formadoras de recursos en salud enseñan en el pregrado, en los posgrados y en todas las carreras de recursos en salud el tema de tuberculosis. Es el único país de América que tiene sistematizado. A pesar de todo eso, seguimos siendo un centro de excelencia para las Américas en la formación y en el uso de todas las estrategias de fin a la tuberculosis. Del 9 al 13 de julio tenemos una pasantía con 8 jefes de programas de Sudamérica que vienen a aprender las buenas prácticas en el control de la tuberculosis. Yo siempre digo que tener un programa exitoso no es sinónimo de no tener tuberculosis, es sinónimo del buen manejo de los casos de tuberculosis y cómo se aborda la enfermedad de forma sistémica. La situación cárcel creo que ahorita está pegando como las alertas rojas de lo que está sucediendo, no solamente al interior, sino que para las familias de estas personas que llegan a hacer las visitas. ¿Hay algún tipo de convenio o algo con el sector justicia? Porque en 3 metros están metiendo, en 3x3, en una celda 3x3, hay hasta 40 personas, unos duermen acostados, otros duermen sentados, otros duermen parados. Esta persona sale a su visita, ya sea conyugal o a su visita familiar, y la persona se lleva estos vacilos y empieza la replicación fuera de cárcel. Entonces, ¿qué tipo de convenio se ha trabajado con el sector justicia con respecto más que todo al hacinamiento? La zona de que ustedes les acaban de comentar, el convenio con el Ministerio de Justicia para lograr tener mayor personal, una mayor organización de estos espacios y lograr, ¿verdad?, el aislamiento que se busca en los casos de tuberculosis. Esto ya es un camino adelantado que se ha venido trabajando no desde hoy con la propuesta, sino de tiempo atrás, desde Naciones Unidas. Se ha sentado el ministro de Justicia, se ha hablado con él, se ha visto la necesidad y
Las personas que visitan de derechos humanos, las diferentes visitas que hemos tenido en los últimos tiempos, han tratado de verificar, apoyar y ver que esto vaya en pro de cambio. Ahora, ustedes saben que en nuestro país, cuando hablamos de un cambio, estamos hablando de un promedio de hasta de casi 2 años, ¿verdad? El proceso en que se van sucediendo las cosas. Pero esperamos que esto sea de una manera expedita, porque es una necesidad evidente para el control de la tuberculosis en casa. Con recursos del Fondo Mundial se hizo en la fase 3 de ISALCO la adecuación de la infraestructura donde se concentran todos los casos de tuberculosis de la primera fase de todo el país para mejorar el control de estos casos y evitar el contagio en las otras cárceles. También se está iniciando el proceso de adecuación del centro penitenciario de Occidente, donde se van a poner todos los crónicos e inmunosuprimidos para el manejo adecuado de no solo la crónica, sino también con tuberculosis. Creo que en los últimos 6 meses se ha avanzado mucho más que los últimos 5 años en el tema de manejo de la salud al interior del centro penitenciario. Eso ustedes pueden contratarlo con las direcciones regionales, con el área médica, lo que se está invirtiendo en este trabajo. Igualmente que se están haciendo más fases en los centros penitenciarios para disminuir el hacinamiento, que es lo clave para evitar el contagio de la tuberculosis. Mi comentario va enfocado y en seguimiento también a lo que mencionaba Claudia. Hemos tenido la oportunidad de estar en un centro penitenciario de máxima seguridad, y entonces ahí se nos expresaba que se interrumpe prácticamente el tratamiento. Entonces, en ese sentido, mi comentario va precisamente a tratar de hacer esas alianzas estratégicas con Ministerio de Justicia, porque al final, ¿verdad?, hay algunas situaciones arbitrarias que probablemente pongan en riesgo no solamente al que tiene la coinfección, porque en este caso es coinfección, sino a todo el resto de las personas que están reas. Entonces, en este sentido, creo que también hay que enfocar esa parte, ¿verdad?, que probablemente ya lo que se está haciendo con el programa de tuberculosis y VIH sea bueno, sea exitoso, pero que también esas medidas están poniendo también en riesgo la salud de las personas que están ahí. Esto es el esfuerzo donde se está enfocando el tener mayores actividades que permitan tener resultados a mediano plazo. ¿Qué dice que es lo primero que debe de suceder para recibir atención de VIH? El doctor Sorca nos mostró desde dónde se vienen construyendo las cascadas en los movimientos de El Salvador. El Salvador es más renegado cada vez que nos están pidiendo los datos. Sin embargo, a nivel mundial, las respuestas nacionales se están midiendo a través del movimiento que las cascadas de atención van teniendo. Y es ahí donde radica la importancia de tener no solamente una cascada de atención en general, sino una cascada de atención para población clave, una cascada de atención para la mujer embarazada, una cascada de atención para prevención. Si bien es cierto, existe el 77% de personas con un diagnóstico, creo que la brecha es la vinculación y qué es lo que está pasando. Y eso, como organizaciones de la sociedad civil, nosotros lo hemos podido ver. La gente va a una oferta, debes de hacerte la prueba de VIH y te dicen, ¿y qué me van a dar? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dicen, no, en tal universidad están haciendo campañas y me están dando un vale por pollo campero, por pizza, por esto, por lo otro, para irme a hacer la prueba o para someterme a la prueba. Entonces, definitivamente está fallando la estrategia, porque yo tengo que cumplir una meta y tengo que entregar tantas pruebas, pero no doy seguimiento a esa persona diagnosticada. Yo ya cumplí, ya entregué mi informe y ya hicimos nuestro informe, ya lo entregamos y ya todo está bien, todo está chévere. Pero ¿qué está pasando? La persona no va al centro de salud, no hay nadie que le dé seguimiento. Ya cumplí mi meta y ese refleja en el 77% que está mostrando el doctor. Pero lastimosamente la gente, estamos mal acostumbrando a la población en el sentido de
¿qué me vas a dar para que yo vaya al centro de salud? Ya sí, ya sé, soy positivo, vaya, chivo, ya me voy, ya no quiero seguir conociendo de este tema, pero como yo ya cumplí una meta, ya no me interesa darle seguimiento. Entonces, definitivamente la atención tiene que estar enfocada a la vinculación de la persona, al seguimiento de la persona, no a simplemente a cumplir una meta como son detectar tantos casos en tanta población o hacer campañas en las universidades X, hacer campañas en el Facebook, vamos a estar en tal parte, hacer campañas en el parque, vamos a estar en tal parte. Si al final esa persona se me pierde. Y es lo que sucede de los casos con VIH avanzado y de las muertes que se están dando a consecuencia de esto. Entonces, definitivamente, como organizaciones de la sociedad civil debemos de prestar atención no solo a la detección, sino a la vinculación de la persona, no por un vale de pollo campero o de la Pizza Hut. Bueno, es importante esta reunión, como lo decía la doctora, es importante que le saquemos el máximo provecho a esta reunión, porque raras veces estamos todos así, ¿verdad? Que nos convocan y asistimos la mayoría. Primero hay que decir, ¿verdad?, que es importante la información que el doctor Sorto nos presenta. Muchas veces desde las organizaciones de la sociedad civil tenemos esa limitante para consolidar, para presentar, para convocar y tener una reunión como esta y poder evidenciar el trabajo que ya las organizaciones de la sociedad civil hacemos. Entonces, la otra parte importante que considero, ¿verdad?, que el continuo de la cascada de la atención debería de ser complementaria entre todos los que estamos acá, ¿verdad?, desde las organizaciones que están ofreciendo una prueba y también luego el seguimiento que mencionaba Claudia. Entonces, porque si cuando todos y todas conocemos la función de cada organización y el radio de influencia, las acciones que estamos haciendo, no debería de perdérsenos nadie. Entonces, porque las organizaciones, en este caso de personas con VIH, hemos estado ahí dispuestas a llegar a lugares a donde debemos de ir en búsqueda de esas personas que se nos han perdido, y hemos llevado a gente a los centros de salud, y es allí donde también entra el trabajo importante de los equipos multidisciplinarios, que los puedan retener. Entonces, porque sí se han buscado personas, simplemente que acá, ¿verdad?, me imagino, ¿verdad?, que nuestro trabajo va inmerso en esos datos que están en esas gráficas, porque hemos estado trabajando de la mano con los equipos multidisciplinarios, pero sí no hay un apartado en donde diga las organizaciones de personas con VIH han contribuido para que esta cascada también haya o muestre todo esto, ¿verdad? Pero sí, al hacer un estudio, pues entonces ahí sí se evidencia, y allí es donde nosotros, las organizaciones de personas con VIH, también deberíamos de estar buscando estrategias para socializar todo lo que estamos haciendo. Hoy por hoy seguimos buscando gente que está prácticamente perdida, y entonces hay personas que deciden nuevamente retomar su salud y están llegando a los centros de salud. Desde la sociedad civil, en ella las personas que vivimos con VIH, estamos ejecutando procesos de visita domiciliar en dos indicadores fuertes: inicio de terapia y abandono de etapa. Pero anexo a esto, en este año hemos tratado de hacer vincular usuarios y usuarias al sistema de salud, algo que nos está costando enormemente debido a la escasa información que tiene, digamos, el primer nivel de salud o incluso la misma clínica TAR, donde solo tienen que un usuario salió positivo en X lugar, pero pues no hay más de eso, ¿verdad? Es hasta risorio cuando vemos datos de los hospitales que dicen que el usuario o la usuaria diagnosticada vive a la orilla de la calle que va para Chalatenango, ¿sí? Qué grande es ese recorrido. Entonces, esa es una información con la que nosotros hemos tenido que trabajar, y como dice Irma, es arduo el trabajo que hacemos, lastimosamente, y digo lastimosamente, también los equipos multidisciplinarios se han vuelto una limitante a la hora de dar información, a la hora
de dar un listado de usuarios de inicio y de abandono de tal, y mucho menos de vinculados. Entonces, quieren que les hagamos el paquete completo, pero al final las personas con VIH no hemos hecho nada, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que en este diálogo vemos muchas personas con VIH, visibles o invisibles, pero que debemos de evidenciar qué es lo que nos está faltando y qué es lo que debemos de poner para llegar al 2030, pues que estemos libres de SIDA, o al menos al 2020 llegar al 85 y 85%, que es a la que el país se ha comprometido. Entonces hay que identificar todo este tipo de situaciones que están pasando, ¿verdad? Y sobre todo también hacer énfasis en que sí se está trabajando y que debe de haber una coordinación entre los dos, entre los subreceptores que estamos trabajando. Me llama la atención, perdón doctora, que hay otra de las cosas que nos llama la atención es que en aras de sacar metas, como decía Claudia, de repente estamos llegando y le estamos volviendo a hacer pruebas a personas con VIH, ¿verdad? Y eso sí hay que decirlo, y hay que, porque al final también esto va a inflar datos. Alguien me decía, no tiene ningún efecto que le volvamos a hacer las pruebas, pero personas que ya tienen de tomar antirretrovirales hasta 5 años con el fin de llegar a una meta, lo meto y le hacen pruebas, entonces al final eso produce un sesgo, y creo que no es necesario ser epidemiólogo o estadista para entender eso, ¿verdad? Así es que yo les hago también una invitación a que todos los subreceptores nos pongamos en esta meta, y para que logremos tener metas fiables, números fiables. Gracias, doctor. Las organizaciones de la sociedad civil hablan y reconocen el trabajo que se hace, y por supuesto también es reconocido por los demás, porque recuérdense que el trabajo es complementario. Generalmente las organizaciones de la sociedad civil llegan a donde a veces el Ministerio de Salud no puede llegar, o sucesivamente se ven potenciados los apoyos con las unidades comunitarias de salud familiar que están en el área comunitaria rural, se ve potenciado el trabajo, pero hay un punto de discusión: comunicación, que viene a resaltar lo que Mauricio estaba comentando. Pero Mauricio dio un punto muy importante: pruebas en personas que ya conocen su diagnóstico. Y hablábamos que el primer pilar, si bien es cierto, el doctor Sordo nos dijo que tenemos un 77% de cumplimiento, estamos buscando una estrategia en la cual esos hombres que están parte del 70% del nuevo diagnóstico accesen a un diagnóstico temprano. Y el 30 y tanto de mujeres que aún no lo conocen, pues que también lo hagan. Sin embargo, tenemos que buscar cómo accesar a eso, y si ya sabemos que una persona tiene un diagnóstico positivo, ¿por qué vamos a seguir gastando en eso en lugar de invertir en una vinculación o en una retención en el servicio? ¿Verdad? Lo dejo a pensamiento posterior, porque para cerrar este punto y dejar al doctor Soto en los comentarios posteriores, les voy a recordar monitoreo y evaluación. ¿Qué es el monitoreo? ¿Vamos? A veces hay monitoreo de campo y monitoreo solamente de papeles, ¿verdad? O de lo que nos reportan. Pero vamos, evidenciamos la situación, regresamos a nuestros lugares, nos sentamos, evaluamos y replanificamos o reorientamos. Si nosotros estamos viendo estas diferentes situaciones y seguimos haciendo el trabajo rutinariamente, desgastante, de la misma forma, y sabemos que no nos está dando los resultados esperados, ¿por qué no utilizamos el monitoreo y la evaluación para hacer esa reorientación de lo que estamos haciendo? Yo lo dejo como un punto para que lo retomemos en cada una de las discusiones. Doctor Soto. Gracias. Para el 2017 tenemos 7.947, casi 8.000 personas en supresión viral. Estamos diciendo en números absolutos casi 3.000 personas más que están en supresión viral. Hemos pasado de un 27% a un 33%. Y cuando presentábamos la cascada decíamos, este es un esfuerzo de todos.
Y cuando decimos todos, somos todos. Organizaciones de sociedad civil, proveedores de servicios de salud, empresa privada, otras organizaciones, otros ministerios, todos contribuimos a que alrededor de 8.000 personas estén ahora en supresión viral. Entonces, estamos mejorando, claro. Lo que pasa es que nos gustaría que esto estuviera en 90, pero los retos del país para que eso esté en 90, además de todo el esfuerzo que nosotros hagamos, pasa por que tenemos que tener más financiamiento en un momento en donde el país está en una crisis financiera que no permite llegar a esto. Porque para llegar a esto tendríamos que tener 18.000 personas en terapia antirretroviral. Y tenemos 9.000. Aquí hay retos. ¿Qué otro reto tenemos acá? Esta cascada, si ustedes se fijan, aquí dice MinSal. Nos falta el seguro social. No tenemos datos del seguro social, pero estamos trabajando. Y para contribuir a esto. Y el otro punto es también ese trabajo coordinado que hacemos. Acabamos de tener con Irma una reunión en la región oriental, en donde tuvimos al director de uno de los hospitales, al subdirector del Hospital de San Miguel, a los 3 médicos de las clínicas de atención integral, a los compañeros del plan, al equipo de monitoreo. Todo se soluciona con una comunicación efectiva. Y parte también del hecho que estemos acá explicando la cascada es poder presentar a todos cuál es esa nueva forma de ver la epidemia. Con lo de las direcciones lo comprendemos, pero como Ministerio de Salud no le podemos negar la atención a nadie. ¿Y por qué digo que no le podemos negar la atención a nadie? Porque cuando don Salvador Sorto llega a una unidad comunitaria de salud familiar y solicita hacerse la prueba de VIH, el personal me dice, ¿y su DUI? No lo tengo, muy bien. Pero no quiere decir que porque no lleve su documento de identidad no le vamos a hacer la prueba. Y cuando me preguntan mi dirección, yo le diré, mire, fíjense que, como bien decía Mauricio, vivo ahí a la orilla de la calle de Chalatenango. Yo quisiera que me diera una dirección exacta, pero ahí dependo del usuario. No puedo obligar al usuario a que me dé otra dirección. Ahí entonces viene la labor de todos, ¿verdad? Para que podamos contribuir a tener mejor información. Pero creo que este dato es importante porque es la contribución que todos estamos haciendo a mejorar la atención en VIH. Porque solo pensamos que por ser adultos mayores ya no están sexualmente activos y se nos olvida que hay medicamentos que han venido a activar la actividad sexual de estas personas. Por lo cual, si nosotros miramos a un anciano en un parque, no es porque éste se vaya a distraer, sino porque va a buscar un servicio sexual de una persona. Y es ahí donde los casos se están dando. Por eso sería una necesidad incluirlo dentro de las estrategias del Plan Nacional. 2 consultas nada más y a la vez interrogantes. La primera es que recuerdo que hicimos la parte de recopilación de la información para construcción de esta propuesta. Sin embargo, no hay nada de estigma y discriminación ni en la parte de derechos humanos. Ese es uno. 2, si sabemos que las estadísticas están hablando respecto a jóvenes y a mujeres y a hombres, no hay nada dentro de la estrategia, dentro de la propuesta vinculada a estas poblaciones. Entonces, es como que nuevamente volvemos a focalizarnos en poblaciones claves, que no está mal, porque también las estadísticas así lo reflejan, pero estamos descuidando al resto de población que sabemos estadísticamente que está vulnerable y que es ahí donde tenemos las nuevas infecciones. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Hay 2 situaciones aquí. Hay una propuesta presentada al Fondo Mundial y hay un programa nacional de prevención de VIH y hay un programa nacional de prevención y tratamiento de la tuberculosis y hay una respuesta nacional conformada por las organizaciones de la sociedad civil y las otras organizaciones gubernamentales que tienen la responsabilidad de
implementar, ser creativo y buscar acción. Ahora, en esta nota conceptual nos ha resultado fácil, ¿verdad? Para las organizaciones que están involucradas en esto, decir que solamente estamos trabajando en estas poblaciones que fueron enlistadas en la diapositiva que les presenté. Pero vuelvo y les incentivo, lo que Julio dijo es muy importante. Hay otras poblaciones, les dije que el 70% de las nuevas infecciones es de hombres, que los hombres no quieren accesar a una prueba, que cuando llegan a un servicio, aún si están acompañados, van con la esposa, la esposa entra del médico y dice, ¿le puede dar amoxicilina a mi esposo porque le duele la garganta? Y el esposo no quiere entrar al servicio y pedir y decir, me duele la garganta. No lo hace. Entonces el hombre es bien difícil porque es el superhombre, no va a entrar, ¿verdad?, a un centro y va a aceptar que se ha puesto en riesgo y que necesita ver si tiene ese diagnóstico. Entonces hay acciones que son complementarias. Los donantes, yo puedo poner, me puedo pelear como gato panza arriba por los niños de la red. Y usted lo sabe, que me peleo como gato panza arriba por esos niños. Porque por 5 minutos de placer, ese hombre, esa mujer se murió, vivió con VIH y dejó a ese niño viviendo en ese servicio. Y su hermana o su tía se olvidó de él y fue fácil que Lina lo tuviera encerrado ahí en ese servicio. Y a los 18 años, ¡pum!, como gato, como pez fuera del agua, afuera, anda a ver si trabajando, qué sé, si no te preparaba antes. Eso es lo que pasa con nosotros. Y esa población, nadie la visualiza, ¿verdad? Y debemos de trabajar. Entonces hay muchas personas que tienen que ser parte de eso. Yo me peleo por los programas de jóvenes. Les he dicho aquí, los docentes pasan por sus aulas y el docente cree en sus propios, tiene sus propias creencias y no quiere hablar sobre salud sexual y reproductiva porque la iglesia me lo prohíbe, ¿verdad? No lo quiero decir, pero tengo la responsabilidad de hacerlo. Entonces, yo entiendo, Julio, quisiera que los 14 millones se convirtieran en el árbol que les presenté, que fueran 25 millones o fueran 40 millones y poder distribuir a todas estas poblaciones. Pero viene ahí la creatividad, los asocios, como por ejemplo la reciente campaña que lanzamos en el VIH en el mundo, en el ámbito laboral, para tratar de llegar a los dueños de empresas sobre el estigma y la discriminación. El estigma y la discriminación es parte del enfoque de derechos humanos y género que va transversal en toda la propuesta. Los invito a que entren al sitio web del MSP, se vayan a documentos y en documentos allí está la propuesta presentada con todo ese presupuesto que yo les he presentado ahí. Si ustedes quieren revisarla detenidamente, pueden hacerlo y pueden ver que sí y que no está incluido. Doctor. Lo que sucede es que aquí estamos presentando el presupuesto grueso. Sí, Pero hay todo un componente de formación en estigma y discriminación que está dirigido al primer nivel de atención y es personal del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque hemos visto que las brechas en la cascada de continuo de la atención están en diagnóstico y en vinculación. Atribuimos eso a algunos estudios, no tenemos estudios a nivel nacional que nos respalden que el personal de los servicios está haciendo estigma y discriminación. Tenemos un estudio en trans donde se identificó eso. Entonces vamos a trabajar con estos fondos del Fondo Mundial precisamente en formar al personal del primer nivel de atención y además se están proponiendo servicios amigables de VIH en donde la población que va a recibir estos servicios no es exclusivamente poblaciones de riesgo, sino la población en general. Y para estos servicios amigables que van a tener esta orientación, también hay todo un componente y un abordaje de estigma y discriminación para garantizar el acceso de las personas. Está contemplado. Lo que sucede es que si entramos en detalle, ustedes pueden entrar al sitio del MSP en donde está la propuesta completa y ahí podrán ustedes también solventar algunas otras dudas que puedan quedar en una presentación en la que hacemos solo un punteo de estos aspectos. Aquí está el MINSAL a través de las unidades comunitarias de salud establecerá servicios amigables fortaleciendo los recursos humanos con capacidad de prevención combinada
y en la disminución del estigma y la discriminación. Y el índice que estamos a punto de realizar, lo que nos dará muchas luces más sobre esto. El último índice se realizó en el 2010 y el nuevo nos dará otra visión. Desde el año pasado hasta la fecha he estado trabajando en el área de Sonsonate y me parece interesante cómo, por ejemplo, por mencionar tan solo uno, Sonsonate es uno de los lugares que ha sido identificado con alto índice. ¿Es así? Sí, ¿verdad? Y cómo, habiendo una clínica Visit en Sonsacate, no tiene la flexibilidad de salir a campo, por ejemplo, sabiendo que perfectamente el 90, que el primero es el primer pilar, que es accesar. No todas las personas están llegando a las unidades. Hay un buen porcentaje que ellos las están recibiendo, ellos y ellas, pero hay otro porcentaje a la cual tenemos que llegar en campo. Esta propuesta me parece bastante interesante y me gusta escuchar al doctor Sorto cuando dice que la comunicación va a ser algo esencial, y estoy de acuerdo con él, porque nos ha costado mucho en algunas unidades de salud, con algunas clínicas Visit, y a veces lamentablemente se tiene que llamar al doctor Carrillo para que él nos apoye, o a veces el memorándum que la ministra de Salud ha emitido no tiene importancia para ello. Es lamentable ver cómo el mismo personal de salud ve las cosas de menos y no le da importancia a este tema del país, como muy bien se ha venido mencionando desde hace un montón de tiempo. Entonces, ojalá que para esta próxima ronda o este próximo proyecto haya mayor apertura para llegar a trabajar en campo y llegar a más personas. Esto nos va a ayudar también con el tema de la vinculación de las personas que salgan con un diagnóstico reactivo y lograr así llegar a todo el cumplimiento de la cascada. Solo aclarar un poquito el punto en donde los compañeros que representan a las personas viviendo con VIH que refieren que no se ven en la propuesta. Quiero recordarles que el presupuesto mensual, un 85%, sino un poquito más, va dirigido a pruebas reactivas. En eso incluye la carga rápida, la carga viral, la prueba rápida, los CD4. Y eso toma en cuenta a toditos los usuarios, no solamente a las poblaciones claves. O sea que la mayoría del presupuesto del Fondo Mundial va dirigida a todos ustedes, no solamente a los compañeros HCH, a las trabajadoras sexuales o a las chicas trans, sino que va para ustedes, porque ese es el peso mayor que tenemos en el presupuesto. Incluso en el presupuesto mensal, la mayoría del presupuesto mensal asignado al programa de VIH también está dirigido a carga viral, a CD4, a prueba rápida y a otras pruebas de seguimiento. Y los antirretrovirales, que hoy por hoy el 100% los está posteando los fondos BOE del Ministerio de Salud. Así es que siéntanse que ustedes también han sido tomados en cuenta y no se vean como fuera o de este proyecto o de este trabajo conjunto que estamos realizando. Del mecanismo coordinador de país, porque ciertamente es el mecanismo el responsable de la presentación de las propuestas, es una de sus principales funciones como mecanismo. Y de hecho, cuando iniciamos el proceso de elaboración de la propuesta, y tuvimos un diálogo de país parecido a este, que la intención de ese diálogo de país era precisamente lo que ya dijeron, es decir, hacer una consulta, sacar ideas, propuestas, para ver de todo eso qué era lo que podía incluirse en la propuesta. Aquí quiero decir un par de cosas. Primero, nosotros quisiéramos que las propuestas ciertamente cubrieran todas las necesidades, todas las poblaciones, pero como en esto de las propuestas no depende del país, ni mucho menos del MSP, sino que depende del Fondo Mundial, es el fondo el que nos da la directriz de qué es lo que hay que presentar. Y para esta vez, o sea, realmente fue bien claro todo, ¿verdad? Entonces nos mandaron todo un instructivo, ¿verdad?, sobre el cual tenía que basarse nuestra propuesta.
Y como todos ya sabemos, ¿verdad?, que la epidemia nuestra es concentrada en poblaciones clave, entonces por lógica para el fondo, o sea, las propuestas deben de ir enmarcadas en esa estrategia. Y eso palanqueado también con la estrategia del 90-90, ¿verdad? Entonces, con la cascada de atención, o sea, hay toda una vinculación a todas esas estrategias globales. Entonces, de ahí lo otro que quiero decir es que si bien es cierto, la propuesta puede ser limitada, ¿verdad?, porque los recursos son pocos y va específicamente a ciertas poblaciones, eso no quiere decir que todas las demás poblaciones quedan fuera. Yo quiero recordar que la respuesta nacional es multisectorial, ¿verdad?, y se ejecuta o se realiza a partir del plan estratégico multisectorial, que lógicamente es un plan que ha sido construido con todos nosotros, todos los sectores, ¿verdad? Y el programa nacional, ¿verdad?, responde precisamente a ese plan, ¿verdad? La forma de cómo se ejecuta el plan multisectorial es a través del programa nacional. Entonces, por ende, si en el plan estratégico está contemplado todo lo que tiene que ver con estigma, derechos humanos, población en general, jóvenes, niños, mujeres, o sea, en el plan estratégico está todo. Entonces la respuesta en realidad no descubre ninguna población, todas las poblaciones están incluidas. Ahora, lo otro que quiero decir yo es que por ese poquito dinero, digámoslo así entre comillas, que el fondo da, eso ayuda a que el Estado salvadoreño pueda comprometerse con ir asumiendo algunas cosas que ya el fondo no las puede dar, ¿verdad? Tal es el caso del recurso humano, ¿verdad?, el caso de todo lo que tiene que ver con los antirretrovirales, ¿verdad?, que ya no es el fondo en realidad, sino que es el Estado el que está asumiendo todos esos componentes. ¿Por qué? Porque a través de esa ayuda, de esos fondos limitados que cada vez van siendo más limitados que da el Fondo Mundial, hay como una obligación, un compromiso de ir asumiendo. Y quiero decir lo último, que hemos entrado en la etapa de transición, ¿ya?, hacia la sostenibilidad de la respuesta. Vamos hacia ahí, hacia un momento donde el Fondo Mundial ya no nos va a dar ningún 5, ¿verdad?, para ninguna población. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que pensar, tenemos que reflexionar y tenemos que ver cómo cada quien desde nuestros sectores vamos a poner lo propio para poder en ese momento hacer sostenible esta respuesta, porque hacia eso vamos. Entonces, eso le da como reflexión para que lo llevemos cada quien. Estamos en un momento difícil que hace muchos años veníamos visualizándolo, entonces ahorita en estos momentos pues ya decimos, quisiéramos que ese fondo fuera más grande. Entonces, ¿cuál es el reto acá? Todas y todas, las que estamos presentes acá, prácticamente incidir en los espacios donde nosotros estemos. Sí quiero mencionar, ¿verdad?, que es importante que yo lo digo públicamente, ¿verdad?, y bueno, si voy a herir susceptibilidades, pues ya estoy acostumbrada, pero mencionar el gran trabajo que hacen como comité, ¿verdad?, de elaboración de propuestas, porque ese trabajo es muchas horas adicionales, extras y todo eso hay que reconocerlo. Pero lo que sí también, cuando tenga que ver con un sector, pues que nos integren a todas las fieras, por decirlo así, ¿verdad?, si nos quieren decir así. ¿Por qué? Porque yo pienso de una manera, la otra persona con VIH tiene una similar condición, pero piensa de otra manera y tiene otras necesidades. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, tuvimos la oportunidad, yo pedí el espacio y gracias a Dios que me lo dieron, ¿verdad?, entonces para poder contribuir un poco a esta propuesta. Entonces, pero sí, nunca vi a todo el sector de
personas con VIH juntos. Entonces, no sé qué Mauricio dijo en la otra reunión, no sé, ¿verdad? Entonces al final yo sí sé lo que yo dije y manifesté que quería, ¿verdad?, que se pudiese integrar. Sin embargo, me dijeron que eso no se podía de acuerdo a los lineamientos. Yo tuve acceso a los lineamientos del Fondo Mundial y que nos marcaban dónde teníamos que redireccionar, la propuesta. Pero sí quiero dejarlo así en pleno, que es una necesidad fehaciente del sector de personas con VIH, el tema de las adicciones, y no solamente del sector de personas con VIH, aquí en todos los sectores. El tema de las adicciones es necesario que nosotros realmente lo pongamos en tema de discusión y hagamos incidencia también para tratarlo no solamente como una actividad, ¿verdad?, que la gente lo quiere hacer. No, es una enfermedad y está minando realmente la estrategia de la adherencia. Nosotros andamos buscando personas que al final en las calles las vamos a encontrar, entonces eso ya no se puede seguir ignorando. Hay que hablar, hay que negociar, ver cómo vamos a hacer para tratar esa situación. Esto redunda estos comentarios, uno, en la comunicación, he podido ver algunos bicis que hacen trabajo extramural y que por supuesto esto lleva a que haya una coordinación para la compensación del tiempo. Pero recuerden que hay horarios establecidos de trabajo y a veces si nos salimos de ese horario nos tienen que compensar. Al compensar se queda otro día de protegido. Entonces la comunicación aquí es muy importante para eso, porque sí hay bicis que hacen trabajo extramural. En relación al comentario de las otras poblaciones y de todo lo que va a esta propuesta, ya Said les mencionó, todo va de cara. Cada una de esas líneas que se ponen es cómo lo va a absorber el país y cómo se va a dar la sostenibilidad. En cuánto tiempo, probablemente, así como vamos, tengamos una propuesta más y un proceso de transición. Que el proceso de transición es hacia la salida, ¿verdad? Hacia la salida y que el Estado retome, que las organizaciones retomen. Y voy a traer aquí un punto bien importante. Les dijo Said que estos 14.4 millones que se están pidiendo el Fondo Mundial representan, Julio, en el informe MEGAS, el 7% de la cooperación. El 70 y algo por ciento del consorcio es dado por gobierno, la sostenibilidad de la respuesta nacional. En el actual ejercicio de MEGA 2017, el 14% de las organizaciones de la sociedad civil no reportaron. Algunas de las que sí reportaron dijeron ya no trabajar en el tema o no tener fondos para eso. Ese informe MEGAS es importantísimo para el Fondo Mundial, porque denota cómo la respuesta se va absorbiendo. Entonces, el que tengamos un 14% de organizaciones que no reportan, ¿verdad?, eso implica una disminución considerable. Y las organizaciones internacionales no representamos más del 4.5% de la cooperación que contribuye a la respuesta. Entonces, la verdad es el país el que está absorbiendo esto y qué va a pasar con el proceso de adherencia, de terapia antirretroviral, de acceso a pruebas, carga viral, CD4, si no estamos siendo efectivos en esto, si las personas para las cuales se compran esto no lo están usando, ¿verdad? Yo lo dejo a un momento de reflexión. Esto ha sido una riqueza de intercambio, una reunión fabulosa, el tener casa llena, el saber de que ustedes van hacia sus sectores con esa información y que se la van a trasladar a los sectores, el que cada quien ha tomado parte de este proceso rico de discusión y ha dicho, es cierto, tal vez yo no estoy haciendo esto y tal vez sí podría contribuir en esta área. Entonces, les agradezco a todos la paciencia, las contribuciones, las opiniones y todo lo que se ha generado dentro de este desarrollo.